El Papa Francisco dio una entrevista tras su operación a la cadena COPE de España. La cadena COPE de España es la cadena de radios de la Conferencia Episcopal Española. Es una cadena de radios muy importante, de peso en la opinión pública, no solo de España, sino de Europa. Aquí se quiso replicar. Francisco, cuando era Bergoglio, cuando era cardenal cardenal primado de la Argentina, quiso crear la cadena COPE en Argentina, la cadena de la Conferencia Episcopal en nuestro país. Después, bueno, la crisis económica no lo permitió, esto fue entre los años 2003 y 2005, reunió a los empresarios y reunió a una serie de periodistas encabezados por un profesional que iba a llevar adelante ese proyecto. El profesional que iba a llevar adelante el proyecto de la cadena COPE en nuestro país era yo. Así que esto me llena de emoción porque la declaración la hizo en la cadena COPE de España. Hubiera sido un gran proyecto y de gran beneficio social por el trabajo que en su momento venía haciendo Francisco cuando era Bergoglio, como cardenal aquí, el cardenal Bergoglio en la Argentina, y lo siguió haciendo como papa en todo el mundo. Lo cierto es que en declaraciones a la cadena COPE España, el Papa, tras su operación, tuvo que salir a aclarar. Vieron que comentamos aquí que hubo una movida, una opereta política para que renuncie. Dijo textual: ni se me pasó por la cabeza renunciar. Francisco fue entrevistado por Radio COPE. Por primera vez habló de su intervención médica y también de los temas estratégicos: Afganistán, China, eutanasia y reforma de la curia. Nosotros tenemos fragmentos que tienen más que ver con la opinión pública argentina. La entrevista completa dura 1 hora y media. Agradezco enormemente a la gente de la cadena COPE que me hizo llegar la entrevista completa. Es un documento, me lo bajé a un pendrive y lo tengo guardado. Es un documento para siempre, la palabra de un santo padre. Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a renunciar, a presentar mi renuncia, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Tuvo que salir a aclarar el Santo Padre y de esta forma desmintió tajantemente los rumores de renuncia que circularon días atrás. Incluso en la Argentina, nosotros lo comentamos aquí, aseguró que la intervención a la que se sometió semanas atrás no fue de urgencia y destacó que fue un enfermero del Vaticano quien le salvó la vida. La entrevista la hizo con un querido amigo que es Carlos Herrera, un eximio periodista español. El Papa habló de muchos temas. Yo extraje 4 audios, vamos a compartir el primero. Les pido como oyentes que presten mucha atención a lo que dice el Santo Padre sobre los desengaños. Escuchen. Tuve varios desengaños en la vida, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque los desengaños te hacen aterrizar de emergencia. Es un aterrizaje de emergencia en la vida, ¿no? Y el asunto está en levantarse, ¿no? Hay una canción alpina que a mí me dice mucho: en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Y los desengaños... Vos delante de un desengaño tenés 2 caminos. O te quedás ahí, pues va, esto no va, como dice el tango, dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. O no, me levanto y apuesto de nuevo, ¿no? Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado, levantarse, no permanecer caído, ¿no? La palabra del Papa Francisco, la única declaración que hizo pública sobre su situación, sobre la operación esta que le hicieron para que renuncie, presentar la renuncia. El periodista le preguntó en un momento, periodista de la cadena COPE, un querido amigo, si el diablo siempre se dice que está encantando... a ver, voy a leer textual la pregunta del maestro Herrera. Dice: el diablo siempre se dice que está encantando... gente, como que te tienta, ¿no? La tentación del demonio. El diablo también corretea por el Vaticano. Le preguntó si el diablo corretea por el Vaticano. Claro. Bueno,
Santo Padre, Francisco, respondió lo siguiente. El diablo se corretea por todos lados, ¿no? Pero yo a quien le tengo más miedo son a los diablos educados. Esos que te tocan el timbre, que te piden permiso, que entran en tu casa, que se hacen amigos, ¿no? Pero Jesús nunca habló de eso. Sí que habló. Cuando dice esto, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, cuando alguien se convierte o cambia de vida, va y empieza a dar vueltas por ahí en lugares áridos, se aburre y después de un tiempo dice, voy a volver a ver cómo está aquello. Y ve la casa toda ordenada, toda cambiada. Entonces busca 7 peores que él y entra con otra actitud. Por eso digo, son los diablos educados los que tocan el timbre. La ingenuidad de esta persona lo deja entrar y el fin de ese hombre es peor que el principio, dice el Señor. Clarísimo. No quiero analizar, solamente que ustedes escuchen y saquen sus conclusiones de las palabras del Santo Padre, esta idea del espíritu inmundo, ¿no? Del diablo moderno, que te toca el timbre, te hace el amiguito y entra en tu casa. Te palma el hombro. Sí, después, por supuesto, después te traiciona. Claro. Pasa en el día a día. Vos pensás, ¿quién te tocó el timbre alguna vez, o algún político que haya salido a tocar el timbre, se haya entrado en tu casa? Contame cómo estás hoy después de la visita de ese político que se metió en tu casa, ese dirigente, y te prometió algo. Contame hoy cómo te fue después del timbreo. Terrible. Después profundizó en 2 temas, que estos son un poco más críticos. Habló de la pedopornografía. Es un tema muy delicado. Ustedes saben el tema de la pedofilia, la pornografía infantil. Francisco siempre, siendo Bergoglio y hoy Papa, el Santo Padre, siempre tuvo una idea muy clara sobre este tema. La declaración que vamos a escuchar ahora es contundente. Los invito a prestar especial atención. Uno dijo, al fin y al cabo el Papa dijo que es un problema de todos, le echó la culpa al diablo y se lavó las manos. Eso fue el comentario de un medio. Que le eché la culpa al diablo, sí, como incitador de esto. Pero y se la eché cuando hablé de la pedopornografía, ¿no? Sí. Dije, usar un chico para filmar un acto pornográfico es demoníaco. No se explica sin la presencia del demonio. No, eso sí lo dije. Bueno, ahí en ese discurso un poco marqué todo unido a las estadísticas, ¿no? Creo que las cosas están haciendo bien. De hecho, se ha progresado, cada vez se progresa más, ¿no? Ahora es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Entonces, un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto. Hoy en día, con los servicios de inteligencia, un gobierno sabe todo. Un gobierno sabe quién produce pedopornografía, pornografía infantil. Clarísimo el Santo Padre, contundente. Y el último bloque de estos cortes que hemos preparado de la entrevista que dio a la cadena COPE el Sumo Pontífice, habla de la legalización de la eutanasia. Estamos viviendo una cultura del descarte. Yo les comenté en algún momento esta idea de la cultura del descarte que él viene desarrollando desde que era sacerdote, después lo hizo como cardenal y ahora como Santo Padre. Es un audio extenso, la idea es muy profunda y también los invito de corazón a que sientan el mensaje del Santo Padre en toda su profundidad.
situémonos, estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan. Digo, no todo, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también. Y se los manda al remitente, antes de que nazca, ¿no? O sea, hay una cultura, después miremos las periferias, pensemos en las grandes periferias asiáticas, por ejemplo, para irnos lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de acá. El descarte de pueblos enteros, piensen en los Rohingya, descartados, gitaneando por el mundo. Pobrecitos, o sea, se descarta, no sirve, no va, no sirve, ¿no? Esa cultura de descarte nos ha signado. Y signa a los jóvenes, signa a los viejos. Influye mucho sobre uno de los dramas de la cultura actual europea. En Italia la edad media es 47 años, en España creo que es mayor. O sea, la pirámide se ha invertido. Es el invierno demográfico en el nacimiento, ¿no? Y acá se llama el caso del aborto. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho, se mira andar adelante, a veces usando la compasión, ¿no? Que no sufra en el caso de la... Creo que la Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho. Y respecto al caso del aborto, a mí no me gusta entrar en discusiones, que si hasta aquí se puede, que hasta aquí no se puede. Pero digo esto, cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de medicina a la facultad, cualquier manual dice que a la tercera semana de la concepción, a veces antes que la madre se dé cuenta, ya está perfilado todos los órganos en el embrión, incluso el ADN. Es una vida humana. Algunos dicen, no es persona, es una vida humana. Entonces, delante de una vida humana yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y con estas dos preguntas que se resuelvan los casos de eliminación de gente